frío? ¿Dónde están los viñitos? Por ahí están. Van a sus clases. Para los papitos, para que sepan, están viendo este mes de abril la unidad que se llama Espíritu Santo, mi amigo brillante. Y el tema de es ¿quién es? Buenos días para todos. Sean todos muy bienvenidos a tu casa. Así que espero que hayas tenido una bonita semana y estemos cerrando hoy con broche de oro. Para las personas que nos visitan por primera vez, si hay alguien por allí que nos visite por primera vez, por favor, no te vayas, te queremos saludar a la salida, a la puerta de salida de la sala. A mano izquierda hay unos biombos azules, allí te vamos a estar esperando para poder conocerte, saludarte, tomarnos un cafecito. Vamos a los avisos de la semana, son poquitos. Vamos a ver. Todos los jueves de 9:30 hasta las 12:30 en la casa de iglesia nos estaremos reuniendo para orar e interceder. Recuerda, todos los jueves de 9:30 a 12:30, si tienes la oportunidad de venir, no te lo pierdas. El siguiente también tiene que ver con la oración. A ese sí he podido venir y de verdad que te lo recomiendo. Es un espacio hermoso de oración profética. Corresponde este martes 6 de mayo a las 19:30 en nuestra casa iglesia, es decir, aquí. Pasamos un tiempo de verdad hermoso con el Señor, donde nosotros no solo hablamos, porque a veces también hablamos con el Señor y le pedimos, oramos, que está súper bien, pero también es bueno escucharlo. Y hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con Él y escuchar en todas sus formas como lo podemos escuchar, porque no solamente escuchamos con nuestros oídos, también escuchamos de otras maneras o lo percibimos de muchas otras maneras. Así que hemos tenido esa oportunidad como familia de poder juntarnos y orar y escuchar su voz. Y la semana que viene es un día muy bonito, muy hermoso. ¿Qué será? Bueno, hermoso para algunos, ¿verdad? Porque para quien le corresponde comprar regalo, como que no. Es el Día de la Madre, así que por favor, si... ese regalo es el que es difícil, ¿verdad? El Día de la Madre, así que si tienes a tu mami y si te puede acompañar, sería buenísimo. Una tía, una abuelita, alguien que sea como tu mamá y la puedes invitar, estaremos esperando. Y por favor a todas las mamitas, no se lo pierdan, que se están preparando cosas muy bonitas para ustedes. Recuerden, si están tomando algo, que ahora está haciendo un poco más de frío, si quieren tomar algo calentito, por favor hacerlo en vasos con tapa. Recuerda no consumir alimentos dentro de la sala y evita estar parándote innecesariamente para no interrumpir a los hermanos, los amigos, los invitados en escuchar la palabra de Dios. Así que con mucha alegría le damos el pase, con un aplauso si es posible, a nuestro predicador del día de hoy, al pastor Andrés Fernández. Gracias por esa presentación, Damaris. Dios mío, ya me asusté. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todos los varones estamos preparados para el próximo domingo? Yo veo caras así medias complicadas por estos lados. ¿Eh? Aquí hay dos complicados. ¿Eh? Y tienen como 3, 4 situaciones complicadas por ahí. ¿Ya? Pero vamos, ánimo, que se puede. Ánimo, ¿ya? Es posible. Lo lograremos. ¿Hace cuánto que estamos preguntando, Ignacio? Como un mes que estamos preguntando. No, cualquier cosita, lo que sea su cariño. Y después tú sabes que no va a ser eso. No, sí, claro, esto ya me parece historia conocida. Pero es por eso, ¿no? Porque tenemos tanto cariño y amamos tanto que nos cuesta, pero lo vamos a lograr. Así que mucho ánimo. Damos gracias por la adoración, gracias a los adoradores. Oramos por Gonzalito, que el día le tocaba, pero está con fiebre, ¿ya? Así que gracias a Ángelo que pudo tomar su lugar.
¿Saben? Por ahí va a aparecer. Vamos a comenzar un ciclo de predicaciones que tiene que ver con el reino de Dios. Ayer partimos el módulo de vivir el reino, y comenzamos con el fundamento. Y precisamente todos estos 2 meses vamos a estar viendo el fundamento de lo que es el reino de Dios a través de las prédicas. Así que yo les pido paciencia, porque es mucho y hay muchas cosas que ver. Yo sé que cada uno de los predicadores va a tocar algún tema, va a sentir y el Espíritu Santo y va a tocar algunas cosas, pero yo hoy día quiero dar como una, ¿cómo se dice? El puntapié inicial, ¿ya? Exacto, como lo primero, ¿ya? Aquello que va a permitir que podamos entrar a conocer de qué habla el reino de Dios, de qué significa esto. Y saben, la última canción lo estábamos cantando. Yo no quiero ponerle problema, pero lo que tú declaraste en esa canción, eso es complicado, porque dijiste que Él es la autoridad, que Él es el gobierno, ¿ya? Y yo ayer compartía, un poquito antes de ir a la palabra, que estos son términos que los primeros cristianos hackearon de la cultura, ¿ya? Hackearon de la cultura de ese momento, porque el término en el sentido hebreo no existe, ¿ya? Del rey, del reino, porque ellos copiaron un término que se llama basileus, y el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. ¿Saben quién tenía este dato freak, todavía no empiezo? ¿Quién tenía estos títulos? ¿Y por qué digo que los hackearon? El emperador. César tenía todos esos títulos y más. César era el Hijo de Dios. ¿Sabían? César era llamado Basileus, príncipe. No cualquier príncipe, el primo inter pares, el primero entre los primeros. ¿Se dan cuenta? Entonces, los primeros cristianos, para poder llevar el mensaje, tuvieron que hackear, tuvieron que tomar esos términos para que las personas lo entendieran, porque ellos tenían que llegar con el mensaje. ¿Cuál es tu primera tarea como cristiano? Es llevar el mensaje, es transmitir el evangelio. Tú eres un transmisor. Entonces, para que puedan entenderte, tú tienes que transmitir en una misma frecuencia. ¿Me entiendes? Yo no es que quiera, y borren esta parte por favor, no es que quiera decir que la Reina Valera es mala, pero si os estáis, mis queridos consiervos, tú como, ¿qué estás hablando? Entonces tú me dices, ¿de qué me está hablando? Porque se me enredan los conceptos, porque no son actualizados. Entonces obviamente que hay partes que yo no voy a lograr tomar todo, porque obviamente me están hablando como en otro idioma. ¿Ya? Entonces, por eso que a veces nosotros tomamos versiones más modernas. ¿Ya? Hay otras que las tomamos, esperamos, literal, ¿no es cierto? Hay otras que las interpretamos, porque hay que necesario interpretarlas. Y después tenemos otro problemita que se nos presenta, el tema de la interpretación. Porque hay unas iglesias, denominaciones, movimientos, que dicen que hay que ser literal. Literal, hermano, sea literal, la palabra literal. Pero Jesús hablaba literalmente. No, hablaba a través de parábolas, de metáforas, de ejemplos, para que tú pudieras entenderlo. ¿Me entiendes? Entonces tiene un sentido muy interpretativo. Y de eso hoy día nos vamos a estar centrando, así que yo les pido que podamos tener abierto ahí el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 4. Por ahí nos vamos a estar centrando y después vamos adicionalmente a tocar versículos de Marcos. Mateo. ¿Para qué fue escrito el libro y el Evangelio de Mateo? Tuvo un propósito. Cada evangelio tiene un propósito. Mateo fue escrito para los hebreos. ¿Ya? Marcos fue escrito para el ámbito hebreo y un poco más. Lucas fue escrito para los gentiles.
Y Juan fue escrito para nosotros, para sus hijos. ¿Ves? Porque él era el discípulo amado, ¿no es cierto? ¿Y cómo tú amas? ¿A quién tú amas como un discípulo muy cercano? A tu hijo, a tu hija. Es como tu discípulo amado, ¿no es cierto? Tú lo guías, yo veo ahí como los papás, mi amor, siéntate, mi amor, quédate tranquila, ¿ves? Lo estás guiando a cada momento. Bueno, Alex no está tan guiado hoy día, pero ya va a estar guiado, ¿no es cierto, mi querido Omar Daniel? Sí. O sea, hay etapas, hay etapas. Yo siempre digo a los papás, primera etapa, crecimiento, ¿ya? Segunda etapa, adolescencia. Oh, Dios mío. Tercera etapa, la finalización, ¿ya? Cuando se estudia algo definitivo. Son 3 etapas muy importantes, pero cada una tiene sus características. Y por eso que Dios también nos habla con nuestras características de manera diferentes a través de su palabra. Vamos a orar. Y ahora sí comienzo. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este ciclo que comenzamos hoy día, el reino de Dios, que venga tu reino, que se haga tu voluntad y que tú, Señor, tú seas el primero entre todos, y que nosotros podamos conocerte íntimamente, pero también saber lo que tenemos que hacer, porque tú nos estás diciendo que hagamos algo, Señor. Somos discípulos, y los discípulos siguen al Maestro. Escuchamos tu voz y Padre, Espíritu Santo, Jesús, háblanos en este día. Te lo entregamos y confiamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos. Mateo, capítulo 4, versículo 12. De ahí vamos a comenzar. Los primeros párrafos nos relatan de este capítulo 4 de Mateo el momento en que Jesús comenzó su ministerio público. Hasta este punto, Jesús, yo ya esto lo he dicho, voy a hacer un spoiler porque ya esto lo he señalado, Jesús era el hijo del carpintero, ¿no es cierto? Yeshua bar Yosef, así era conocido Jesús. Si tú quieres decir, Andrés, pero ¿cómo le decían a Jesús en esa época? Yeshua bar Yosef, Jesús, hijo de José. Así le decían, así era conocido. Hasta ese momento, un incógnito, un desapercibido, un yo, tú, quien fuera. Era un hijo de carpintero. Leamos ahora los versículos 12 y 13. Cuando él, ¿cómo está él ahí en tu Biblia? Él, ¿cómo está escrito? Ah, ¿con qué? Mayúscula. ¿Quién era él entonces? Jesús. Oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí. Jesús se retiró de la zona de confort de Nazaret. ¿Ya? Escuchó que Juan, su primo, Juan el Bautista, había sido encarcelado, ¿no es cierto? Que había sido detenido por Herodes. Y así Jesús cambia su centro de operaciones y se va a Capernaum. Del sur se corre hacia el norte, donde estaba su hogar, ¿no es cierto? Su zona de confort. Y aunque Mateo no nos da mayores detalles sobre este traslado a Capernaum, sabemos por los otros evangelios que Jesús, ¿cómo lo habían recibido en Nazaret, en su ciudad natal? Oh, mira, Jesús Bar Yosef ahora está diciendo que es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo habían recibido? Súper bien, ¿o no? No, lo habían rechazado. Por eso está el famoso dicho, nadie es profeta en su tierra. Por lo tanto, Jesús, ¿qué es lo que hace? Aquí no me escuchan, aquí me rechazan,
¡pum!, me muevo. ¿Y dónde se mueve? A Capernaum. Esto también yo lo he señalado. ¿Cómo era la zona de Capernaum? La zona del norte de Galilea. ¿Y por qué a los galileos como que no le tenían mucha buena en Israel? No, con los samaritanos no hablaban, estamos claros. Pero a los galileos, no, si esta es una manga de... Y los tenían pero tachados de ignorantes, de, de que era una mezcla, ¿no es cierto?, que no tenían educación, porque era la zona que alimentaba o que producía el sustento básico para Israel. En el fondo, eran personas que eran menoscabadas. Por eso que cuando escuchan a Pedro en Jerusalén, ¿qué es lo que dicen? Estos son galileos. Pedro, ¿tú no andabas con Jesús? Si hablas como Galileo. ¿Se acuerdan de esa parte? Porque le reconocieron el tono de voz. Porque no es lo mismo hablar en una zona que en otra, ¿no es cierto? Hay vocablos diferentes. Si estuviera aquí Lorenzo, me entendería, porque Lorenzo es de Córdoba y los cordobeses no hablan igual que los mendocinos o los bonaerenses. ¿Eh? Ellos hablan cantadito, cantadito. Entonces los reconoces inmediatamente, porque hablan cantadito. Es como que estuvieran cantando. Y es como que agradable, ¿no es cierto?, a la voz. Pero tú vas a Buenos Aires y vos, ¿qué haces vos acá? Y tú decís, ¿pero qué? Y como que te estuvieran retando, si estuvieran todos peleando. Pero no, son así los porteños, ¿no es cierto? Bueno, fue así que en esta región convirtió Jesús su centro de actividades. Y por lo que entendemos, continuó haciéndolo hasta que llegó el momento de salir hacia Jerusalén. ¿Para qué? Para cumplir su propósito, ser crucificado. ¿Ya? Mateo nos da el motivo de ese traslado. ¿Cuál era el motivo? Juan, su primo, el profeta, había sido encarcelado. Por lo tanto, Jesús estaba cumpliendo, y Juan también, con las profecías del Antiguo Testamento que decían lo siguiente. Que se avalan en lo siguiente, en el versículo 14 al 16, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en esa región, vivían en región de sombra y de muerte, una luz les resplandeció. Esa palabra es una palabra que sale en Isaías. En los capítulos 9 y 42 del libro de Isaías, no lo voy a leer para no extenderme, sale precisamente esta profecía. ¿Y qué era esa región? Una región oscura. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué fue Jesús para allá? Para dar luz. ¿No te dice algo eso a ti o no? ¿No te habla algo? Jesús, para cumplir su propósito, tuvo que ir a una región de sombras. ¿Para qué? Para hacer luz. ¿Qué te ha dicho la palabra que eres tú? Sal y luz. Sal y luz. A veces te va a tocar ir a lugares donde tú eres la luz y eres la sal. Y tú vas a decir, ¿pero por qué estoy aquí? ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Qué pasa? ¿Dios me quiere aquí? Sí, Dios te quiere aquí probablemente, para que tú extiendas aquello que tú tienes, aquello que tú portas. ¿Qué portaba Jesús? Ya vamos al centro de esto. Él portaba el reino. ¿Ya? La región misma era cubierta por características de menosprecio e insignificancia para todos los habitantes. Pero Jesús llevó la luz a ese lugar. Y fueron testigos de muchos y de muchos milagros.
Jesús reanudó su mensaje justamente donde Juan lo había dejado. Jesús, el Hijo de Dios, el Príncipe de Paz, el Rey de Reyes, tomó la posta, tomó el lugar donde había quedado Juan el Bautista. ¿En qué lugar? En un lugar de sombras. Vamos quizás al versículo que le da sentido a esta predicación de qué es el reino. Al versículo 17. Desde entonces, desde ese momento, porque ustedes también deben entender que hay momentos en donde Dios te coloca y te hace pasar a un nuevo nivel. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está. Y eso es lo que comenzamos a ver en este día. El mensaje de Jesús era: arrepiéntanse, den la vuelta, eso significa arrepentirse, den la vuelta, vengan a mí, porque el reino está aquí. Conviértanse, arrepiéntanse, den vuelta, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir. Ya no lo hagan de la misma manera, porque el reino está aquí. El reino de Dios es que el gobierno de los cielos viene sobre la tierra. ¿Y cómo viene el gobierno de los cielos a la tierra? ¿Cuál es la característica? Yo ayer lo mencionaba, pero también quiero compartírselo hoy día a ustedes. El reino se manifiesta con sanidades, liberaciones y milagros. Milagros, sanidades, liberaciones. Ahí está la manifestación de que el reino de Dios, el reino de los cielos, está viniendo, está presente. Cuando hay sanidades, cuando hay liberaciones, cuando hay milagros. ¿Tú estás orando por un milagro? ¿Tú estás orando por una sanidad? ¿Tú estás orando por una conversión? Yo sé que sí. De alguna u otra manera todos tenemos una oración, ya sea por uno, por alguien, por otra situación, pero tú estás queriendo que la manifestación del reino esté. Esta es la esperanza de Israel. Que el reino viniera y los liberara. ¿Ya? Y esta era la esperanza que se había vivido en toda la época del Antiguo Testamento. Pero nosotros, su iglesia, la iglesia del Señor, tiene la manifestación de que el cielo ya está entre nosotros. De que esta manifestación que los israelitas estaban esperando para que fueran liberados, ahora ya está disponible. El reino ha venido. Y por eso que nosotros creemos que hay poder para sanar, para liberar y para cambiar las situaciones. Ahora, la pregunta es, ¿esta manifestación del reino es por ti? ¿Es por lo que tú hagas? ¿Es por cuanto tú califiques? Ya lo vamos a ver en los siguientes párrafos que no es por eso. Porque si fuera por eso, ninguno de los que andaba con Jesús calificaba. Ninguno calificaba. ¿Ya? Si tú ves la historia del Evangelio, la historia de Jesús, de su ministerio, de sus discípulos, ninguno calificaba. ¿Entienden? La pregunta que yo te hago y yo me hago es, ¿yo califico? Ahora, ¿yo califico para eso? Pregúntatelo. No me lo respondas a mí, pregúntamelo. O pregúntatelo tú para que Dios te responda. ¿Ya?
¿O estoy haciendo lo suficiente y soy capaz de entender lo que significa que el reino de los cielos está y se ha acercado? En el próximo párrafo se nos informa de algo a lo que yo hacía referencia. Leamos leamos los versículos 18 y 19. Dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, y echando una red al mar, vio a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescador de hombres. O sea, inmediatamente Jesús comienza a llamar. ¿Ven? 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 Vamos, vamos, sígueme. ¿A quién llamó? A Galileos, a este mismo pueblo que estaba en sombras. ¿Sí o no? Porque eran de la zona, eran pescadores de la región. Y eso es lo que hace Jesús, lo que hace el Señor, lo que hace el Espíritu Santo, cuando decimos que el reino de Dios se ha acercado. Te llama, te llama, te llama. Sígueme, sígueme. Deja de hacer lo que estás haciendo y sígueme. Aquí, en el mar de Galilea, cuando se encontró con ellos, los invitó para que fueran, ¿y fueran qué? Sus mensajeros. Sus mensajeros. ¿Sabe lo que significa apóstol? Que hoy día está muy en boga. Mensajero. Eso, el apóstol es el mensajero. Es el enviado, el que lleva el mensaje. Nada más y nada menos. El que lleva el mensaje, lo transmite. Es el mensajero del reino de Dios y es su discípulo. ¿Ya? Los pescadores eran sus mensajeros, sus apóstoles, pero también sus discípulos. Lo sorprendente fue que Jesús invitó a hombres como cualquiera, imperfectos. Ninguno calificaba, ninguno era adecuado, pero si escuchaban su voz y lo seguían, ahí estaba la diferencia. Porque Jesús lo que iba a hacer era guiarlos e ir mostrando que el reino era presente, con dones y capacidades. Con el don y la capacidad que hace que tú seas un seguidor, un discípulo de Cristo. Esos dones y esas capacidades solo son posibles al ser un discípulo, al escuchar la voz y hacer lo que el Padre, el Espíritu y Jesús te está diciendo que hagas. Como en la iglesia de hoy, también hoy día nosotros nos llamamos cristianos, nos llamamos discípulos del Señor. Y tenemos diferentes funcionalidades y diferentes dones y capacidades. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo están los baños hoy día. Impecables. ¿Por qué? Porque hay hermanos, personas que sirven. Que está todo preparado aquí. ¿Por qué? Porque hay personas y hermanos que vienen y se preparan para estar y dar un servicio al Señor. Cada uno con el don y con la capacidad se pone al servicio de. Continuemos con el versículo 20 al 22. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo. Remendando sus redes, los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cada uno de estos hombres tenía personalidades diferentes, caracteres diferentes, pero a cada uno de ellos lo llamó. Así que no te enojes o no te molestes con la otra cuando tiene diferencias, cuando es diferente, porque los mismos discípulos eran diferentes.
Yo me imagino, esto es mi imaginación. Todos mirando a Juan. Oye, mira, ahí está. Chúpame, Juan. Siempre anda la falda del Yeshua ahí. Ah, y le anda trayendo la agüita, le anda limpiando los pies. Sí, dice, porque lo ama y todo. No, es sospechoso. ¿Es cierto? Así como que siempre yo me lo imagino así, poniéndome así en la cruda de una personalidad, una forma de ser. ¿Ya? Sí, pues, y el Andrés y el Santiago, ya, pues dile a Pedro que le diga. Dile a Pedro. ¿Eh? No voy a contar cosas que me pasaron cuando trabajaba, pero, oh, Dios mío. Llegaban a la oficina de uno, ¿sí? Pase adelante. No, tengo que decir algo. ¿Sí que me...? No, mire, lo que pasa es que tal... A ver, ¿me vas a hablar de una tercera persona? Sí, no, es que tal... Ya, tráemelo, inmediatamente. No, 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 pero por favor, director, no, 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 no. Pero tráigamelo. Si tienes una cosa contra eso, yo no tengo ningún problema, pero aquí, conversémoslo. No, 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 si no, si puedo estar equivocado. ¿Estás seguro? Sí, no, no hay problema. No. No, eso pasa solo en el trabajo que tenía yo, ¿no es cierto? Vamos ahora al versículo 23. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. El reino se ha acercado. Proclamaba el evangelio del reino, las buenas nuevas. Y sanando, por favor, puede que tenga un error en mi versión. Quiero corroborar. ¿Sanando qué? ¿Cómo? ¿Toda? No, 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 no. Debe haber un error. No, esta debe ser una interpretación. ¿Dice toda? ¿Ya? ¿Y qué es toda? Ah, ya. O sea, es literal. Ya. Toda enfermedad y toda dolencia. Amén. ¿No dijeron amén? Aleluya. Gracias, Señor, por eso. Porque el evangelio del reino viene con sanidad. Toda. No, lo que pasa es que yo tengo una cuestión que no se me va, que no se... Toda. Ya, toda es toda. Observamos que Jesús estaba enseñando en la sinagoga y enseñaba en donde siempre yo he señalado que la sinagoga era el centro cultural, ¿no es cierto? Era más que una junta de vecinos, más que un centro, era donde estaba toda la vida social y cultural del pueblo. Todo se movía a través de la sinagoga. ¿Y dónde enseñaba Jesús? Ahí. Mira este Jesús, el hijo del carpintero, enseñando ahora. ¿Ah? ¿Qué tal? Enseñando y llevando el evangelio ahí en la sinagoga. ¿De qué se trataba este evangelio del reino? Se las pongo en simple. Súper fácil. Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Eso significa evangelio. Buenas noticias. ¿Cómo son? Buenas noticias. No, mira, lo que pasa es que yo creo que te va a pasar algo. No, si hay algo que se huele que viene algo. No, buenas noticias. Buenas noticias del reino. Y que el reino se había acercado a través del rey, de una persona, del rey. Y por lo tanto ellos tenían que aceptar y recibir eso bueno que venía entregado por el propio rey. El propio rey venía y te estaba entregando eso. Él estaba sanando enfermedades. Él estaba compartiendo las buenas noticias. De una manera especial nos informa que Mateo, aquí en esta parte, que esto era conocido por todos, que esto era una noticia top. Todos sabían que había sanidades, milagros,
Algo estaba pasando porque el hijo de José de Nazaret estaba haciendo milagros. Esto era conocido. Y vamos a ver los versículos finales del capítulo 4, el versículo 24 y 25. Voy bien, ¿eh? Voy bien. Y se extendió su fama. ¿Cómo? Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. O sea, Mateo ya, oye, fuera de toda duda, mira, Jesús era famoso, muy conocido. Y aparte de eso, mira, te sanaba el dolor de muela, la epilepsia, si tenía, ¿cómo se llama? Doble personalidad, si tenías problemas de inseguridad, si tenías un pie más largo que el otro, una rodilla que estaba más gordita que la otra, todo lo sanaba. O sea, así estamos, mira, ahí está, dice, diversas enfermedades, dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. ¿Sí? Y le seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea del otro lado del Jordán. O sea, realmente había fama. Un gran número. ¿Cuántos creen ustedes que se calcula que seguían a Jesús? Más o menos, así. ¿No? Tipo encuesta CADEM. Así, vamos, rápido. Rápido. Alrededor, fácil, de unos 5.000 personas le seguían. 5.000, 8.000, entre 5.000 y 10.000 eran los seguidores continuos de Jesús. ¿Ya? Por lo tanto, observamos que estas eran grandes multitudes. Y Decápolis era un distrito que incluía 10 ciudades de la parte noroeste de Galilea, o sea, no hacia el mar, hacia el otro lado, hacia Jordania, hacia el este del río Jordán, lo que hoy día es Jordania. También que a Jesús venía gente de Jerusalén, de la capital. Oye, sí, venían los capitalinos. No, venían los de la capital, venían para ver a Jesús. Imagínate. Wow, tremenda. La sección, y toda esta sección situada al sur de Israel, ¿no es cierto? Inclusive dice, más allá de Jerusalén, cruzando el Jordán. Lo que implica que habían grandes distancias que recorrer para ir a ver a este Jesús que había traído el reino de Dios del cielo a la tierra. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¡Wow! Yo estaría, pero... O sea, si hoy día esto fuera noticia, esto estaría pero, en todos los matinales. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando vino esta sanadora de Rosario? Yo sé que hasta ustedes la vean. No, sí, no, sí, yo lo sabía. Yo lo sabía. Me contaron por ahí que ustedes la vean. ¿Y cómo sanaba? No sé si se dan cuenta. Yo lo vi. Yo escuché los reportajes un mes antes. Ya. No, de la televisión argentina. Porque los católicos la curia católica estaba muy preocupada. Ya. Ya. ¿Por qué? ¿Cómo sanaba? ¿Cómo sana ella? ¿Ah? Bien. Imponía las manos. No sé, son detalles. Imponía las manos. Venía la persona e impone las manos. Ya, ese ya es un problema. ¿Te das cuenta? No es el problema de que sane. No, el problema es cómo sana. Ay, Dios mío. Dios mío, digo yo. Si sana, ¿cuál es el problema? No, es que las toca, impone las manos. Esto yo lo digo porque hay tema con esto de la imposición de manos.
Sí, hay tema. Obvio que hay que tener cuidado. Siempre nosotros en la viña decimos, hay que tener cierto respeto, cuidado, varones con varones, damas con damas, ¿no es cierto? Hay que tener un cierto cuidado, obvio, natural, ¿ya? Pero esto era distinto porque era una fila completa y ella solamente estaba ahí, pum, pum, ¿ya? E inclusive más, yo vi manifestaciones del Espíritu Santo ahí, personas que tenían manifestaciones espirituales. Wow. Y ahí, ya, claro, ¿ya? Estamos complicados. Pero volvamos. En esto, en esta porción del Evangelio de Mateo, Jesús se presenta como un rey. El rey traía el reino. Y sigue este modelo para presentar al rey como un rey que viene cumpliendo las profecías que se habían dado. ¿Por qué Mateo lo presenta así? Porque Mateo está escrito ¿para quiénes? Para los hebreos. Este es el rey, este es el ungido, este es el Mesías. ¿Ya? Miren, solo para que entiendan, voy a hacer rápidamente en estos 8 minutos que me quedan la comparación con el Evangelio de Marcos. Marcos tiene otro enfoque. Y Marcos, ¿cómo se refiere a estos mismos hechos con respecto a Jesús? ¿Ya? Si ustedes lo van a ver en el capítulo 1 de Marcos, dice, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí hay una diferencia. ¿Por qué Marcos dice Jesucristo, Hijo de Dios? Recapitulen un poquito lo que yo les mencioné y les comenté al principio. Porque está dirigido hacia otro público. Ya no es Jesús Bar Yosef, no es el rey, es el Hijo de Dios. ¿Quién tenía este título? Yo se los dije. ¿Ah? El César. El César tenía este título. Entonces le está diciendo más, hey, escuchen, ese no es el verdadero, es un fake news. Este es el Hijo verdadero. ¿Entiende? Le está diciendo lo mismo, pero de otra manera. Le está diciendo, este es el verdadero emperador, porque vino a establecer el reino, el imperio. ¿Entienden? Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechos sus sendas. Ese término Señor es nuevo, no aparece en Mateo. ¿Qué significa Señor? Basileus. ¿Y quién es el Basileus? César. Nuevamente, Señor, señorío, tiene autoridad. Marco le está diciendo, viene el que prepara el camino al que tiene el señorío, aquí, el que tiene la autoridad. Lo cantamos, lo cantamos. ¿Te das cuenta? Jesús, este evangelio, dice que Jesús es el Señor de esta tierra. En esto consiste el llevar las buenas nuevas. Que nosotros podamos llevar las buenas nuevas de la manera correcta, a las personas correctas, como Dios nos dice, porque el reino de Dios tiene que extenderse. El reino de Dios tiene que venir a las personas. Porque nosotros lo sabemos y lo hemos vivido y lo hemos palpado. Tenemos que mostrar de quién estamos hablando. De que este Jesús no solo rey, es Señor, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el ungido. Yo estoy dando todos los nombres para que todos los idiomas y lenguajes me entiendan. ¿Comprenden ahora? Por eso que el reino a veces no se entiende,
Porque empezamos a confundir una cosa con otra. No, pero es que, mira, es que el Evangelio dice que no es Señor. No, 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 es que dice que es Rey. Bueno, ¿qué es lo que es? Es todo. Para unos es Rey Mesías, ungido. Para otros es Señor y Hijo de Dios. Porque es como que yo te estuviera tratando de explicar, mira, para los términos hoy día, Él es el mayor influencer. Él es al cual tú debes seguir. A Él lo debes escuchar. A Él dale like. A Él dale esto. ¿Me entiendes? Estoy hackeando ahora con la cultura actual como lo mismo, el mismo mensaje, 2000 y tantos años después, pero con una manera de que hoy día se usa. Le estoy dando like. Y que tenga atrás la placa de YouTube. No una, tenga 4. No sé si me entiendes, pero lo que te quiero transmitir es que el reino de Dios fue transmitido de diferentes maneras y formas para iniciar lo que era el ministerio de Jesús, para que tú lo entiendas en el fondo. Como le dicen a Marty McFly, ¿no es cierto? Marty McFly, ¿estás ahí? Sí, lo entiendo. Es así, el reino de Dios ha venido y está en medio de nosotros. Te lo quiero presentar. Ven a la iglesia, únete a nosotros, confía en el Señor, porque Él va a dar respuesta donde no las hay. Va a ser la filosofía que te va a responder todas las preguntas que probablemente tú tienes. Va a ser la forma de vida que tú vas a ver que te va a dar resultado. Porque todas las personas hoy día andan buscando soluciones a sus formas de vida. Recuerden que hay formas de vida, cosas que uno hace que no son propiamente una religión, pero sí son formas de vida. Que son formas que te muestra el mundo que hay. Y muchos las siguen, ¿no es cierto? Ya, y ahora sí, me quedan 4 minutos. Tanto en Mateo como en Juan se declara que la venida de Juan, el primo de Jesús, abría el camino, ¿no es cierto? Dice, y continuamos leyendo para tenerlo más claro en el versículo 4 de Marcos 1. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? Él venía con un propósito. Pero Jesús sería el que culminaría esto no solo con el arrepentimiento, sino con el perdón de los pecados. Él sellaría lo que Juan venía diciendo. Y ahora no solo el arrepentirse, no solo el dar vuelta a tu manera de vivir, sino que el ser limpios de todo. Y por eso que Jesús también se bautizó, para hacerse hombre, para hacerse igual que nosotros y para poder ser lavado, porque Él con su muerte y su resurrección nos iba a limpiar de nuevo y nos iba a levantar. ¿Entienden? 5 y 6. Y acudían a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía una cinta de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Juan mostraba una diferencia. Él era el iniciador del reino. ¿Y a qué vino Jesús? A cumplir el reino. ¿Ya? Él, Juan, pertenecía a la tribu de Leví. Y se esperaba que él sirviera en el templo, pero Dios le había llamado a ser profeta en el desierto. ¿Ya? Y todos se dirigían a él a escucharlo. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Juan era el iniciador del reino y el que venía a cumplir, dice en el 8, yo os bauticé con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Wow. Porque el reino necesita algo que te active, que es poder.
Y ese poder, ¿qué poder levantó a Cristo de la muerte? El poder del Espíritu Santo. Ese poder está en ti y en mí cuando tú recibes ese bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y ahí vemos cómo se cumple todo el proceso. Jesús cumplió todo el proceso que nosotros debemos cumplir. Y más, porque Él murió, resucitó, subió a los cielos y nos mandó el Espíritu Santo. Y por lo tanto, para poder cumplir el reino de Dios aquí en la tierra, tú y yo no lo podemos hacer solos. ¿Ya? Por eso que nosotros confiamos en la guía del Espíritu Santo, por eso nosotros confiamos en que tus dones y tus capacidades tienen que ser guiadas, porque tú eres discípulo. Y un discípulo atiende, escucha, aprende. ¿Ya? Ustedes saben que a la mayoría de las iglesias que confiesan esto, dicen que nosotros predicamos como la super fe. ¿Me entienden? ¿Han escuchado eso, ¿no es cierto? La super fe, que somos como superhombres. ¿No? No es eso. Nosotros creemos en Jesús, que Jesús es el Rey. Nuestro mensaje y todas las viñas es cristocéntrico. Jesús es el centro. Jesús es el centro. Podemos hacer lo que podemos hacer porque estamos en Él, porque a través de Él es lo que hacemos. ¿Ya? Si fuera por nuestras fuerzas, nuestras capacidades, yo no lo creo, no confío en mis capacidades. Y cuando yo confío en mis capacidades, generalmente algo ocurre que no es muy positivo. Por eso yo prefiero escuchar la voz del Señor. Aunque a veces me diga cosas que yo, wow, Señor, ¿estás seguro? Sí, no sé. Ya, sí, Señor, aquí estamos. Y para terminar, porque no alcancé a entregarlo todo, voy a avanzar. Aquí está. Vamos a los últimos versículos, el 14 y el 15, y con esto terminamos. De Marcos capítulo 1. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. ¿Se dan cuenta? El Evangelio de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, cambien, eso significa arrepentirse, cambiar, y crean y creed en el Evangelio. O sea, en palabras actuales, cambien, transformen su manera de ser y de hacer y confíen en las buenas noticias. Confía en las buenas noticias. Pon tu fe en las buenas noticias, no en las malas noticias. Mira, si el mundo va a estar siempre con malas noticias, pum, 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 pum. Pero confía en las buenas noticias, porque tú eres una hija, un hijo de Dios, que seguimos a un rey. Ese rey ganó, ese rey triunfó, ese rey lo hizo por nosotros, por ti, por mí, por todos los demás y por todos mis compañeros. Él es un campeón. Y en Él nosotros confiamos. Aunque las cosas parezcan diferentes, nosotros ponemos los ojos y la vista en Él. Amén. Y gracias, Señor, por este tiempo en que nos vas a estar compartiendo a través de varios que van a estar compartiendo el reino de Dios, y que el Señor nos pueda dar aquello que necesitamos, las respuestas, también nuestra capacidad sea puesta en ejercicio para el servicio, para el amor, para entregar todo aquello que Dios nos pide que nosotros hagamos. Aunque a veces sea difícil, se entiende y se comprende. Pero Jesús es el vencedor y Él es nuestro Señor, nuestro Rey. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este nuevo ciclo. Señor, que nosotros podamos comprender que tu reino se ha acercado, que tú viniste trayendo el reino para que nosotros, tus discípulos, pudiéramos llevarlo a cabo, transmitir y ser mensajeros
del Evangelio, de las buenas noticias. Señor, tú sanas, tú liberas, tú haces milagros. En eso nosotros confiamos y en eso creemos. Señor, transforma vidas, cambia situaciones, sana, Señor, libera, transforma. Confiamos en ti y, Señor, gracias. Gracias porque sabemos que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Gracias, Señor. A ti toda honra, a ti toda gloria en este día. En el nombre del Señor Jesús, amén. Gracias. Bendiciones.